Amigos oyentes de Radio Católica Nacional en los 94.1 y 880 AM, pero muy buenos días. Agradecemos a Dios nuestro Padre por permitirnos encontrarnos una vez más en este su espacio Catequistas en Acción. El Señor que nos presta la vida, el Señor que nos presta la salud. Les invitamos entonces a compartir con nosotros estos momentos formativos. Los acompañaremos esta mañana William, Luis Obando y nuestro invitado especial, José Antonio Ille. William, buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días a cada uno de nuestros oyentes. Esperando que ustedes hayan pasado una semana bastante buena, que el Señor, la Virgen Santísima, les vaya bendiciendo día a día. Y pues invitarles a ustedes, ¿no? Que si tuvimos una semana difícil, complicada, reunámonos todos, nuestra familia, echemos mucho positivismo. Sabemos que no hay noche ni tempestad eterna, abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama. Recordemos que la lucha es dura, pero con el amparo y la bendición de Dios creo que vamos a lograrlo. Hay que tener mucho cuidado, cuidarnos, porque al cuidarnos nosotros vamos cuidando a cada uno de nuestros familiares y vamos esperando que vaya mejorando estos problemas que tenemos de esta pandemia. Así que échele muchas ganas, llenémonos de mucho positivismo y continuemos pues con nuestro programa Catequistas en Acción, Luis. Así es, William. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo está ese ánimo para compartir con nuestros catequistas el día de hoy? Buenos días, Luis, William, queridos amigos, hermanos de Radio Católica Nacional. Muy contento de estar una semana más con ustedes. Para mí este encuentro siempre implica seguir fortaleciendo más mi fe y ayudar de alguna manera con un granito de arena en este gran universo que es la Iglesia, para que nuestra fe también se vaya fortaleciendo. Muy contento, ha sido una semana un poco intensa, pero con la bendición de Dios, la intercesión maternal de nuestra querida Virgen María, pues me encuentro muy bien y espero que también ustedes hayan tenido una excelente semana. Gracias, José Antonio, por esas palabras, gracias por esos buenos deseos y esperamos que también a usted, a su familia, el Señor le siga bendiciendo y que pues siga en este camino de formación para nuestros catequistas. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer segmento, Vitaminas de Amor, un segmento que va encaminado a la oración, a unirnos espiritualmente con todos quienes nos escuchan esta mañana a través de las ondas de Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y también 880 AM. Pedimos al Padre Celestial, entregamos nuestras actividades, agradecemos. Hay mucho que decirle al Señor. Por eso es que hoy queremos unirnos en esta gran oración, unirnos espiritualmente con todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de todo el país. William. Sí, Luis, vamos un poquito a ponernos también en recogimiento de nuestro Padre Dios y decirle que en este día, en esta semana, primero agradecerle por todo lo que vamos pasando, pues agradecerle por la salud, la vida, pues también pedirle también a nuestro Padre Dios en este día, entregarle todo este programa, entregarle todo lo que el Señor nos va dando día a día y decirle pues Padre bueno, tú que estás cuidándonos siempre, tú que estás ayudándonos, pues bendice a cada uno de los integrantes de Radio Católica, a cada una de las personas que están junto a nosotros, a cada una de las personas que nos están escuchando en este programa. Bendice también a todos los catequistas del país, a todos los catequizandos, padres de familia. Bendice a cada uno de los médicos, enfermeras que están en primera línea, a cada uno de ellos para que el Señor les dé esa fortaleza para que sigan atendiendo a tantos enfermos a nivel
no solo nacional, sino a nivel mundial. Que el Señor vaya bendiciendo todo el trabajo de nuestro Papa Francisco, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, que Él bendiga a cada uno de ellos. Pedimos también por nuestro querido Padre Nelson, que no ha podido acompañarnos el día de hoy, que el Señor y la Virgen Santísima le vaya guiando y bendiciendo en este trabajo. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, amigos oyentes, luego de haber interiorizado, luego de haber pedido, agradecido al Señor, pues vamos a la primera pausa musical. Ángeles de Dios, para decir que el Señor está siempre con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso ya, amigos oyentes, a este subprograma Catequistas en Acción. No se olviden que ustedes pueden escuchar el reprise de nuestro programa los días lunes a través de AM, Radio Católica AM, en los 880 AM. O también, si usted desea escucharnos en www.radiocatólica.org.es. Y bien, vamos a iniciar con nuestro segundo segmento, Luchando por una nueva catequesis. Un segmento que está encaminado a ir mejorando nuestras actitudes, a ir mejorando nuestros conocimientos, a ir mejorando también nuestra metodología. Hemos estado a lo largo de estos dos programas anteriores tratando sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Un documento que tiene que ser leído por el catequista, que tiene que ser trabajado, que tiene que ser interiorizado. Un documento en donde a nosotros nos presenta toda la doctrina de la Iglesia para, como catequistas, no cometer errores en nuestra misión de evangelizadores. Y para eso está con nosotros José Antonio Illescas. José Antonio es sociólogo, también es formador de formadores, y hoy en esta mañana nos acompaña para seguir con este tema apasionante del catecismo de la Iglesia Católica, en su tercera parte, en donde vamos a hablar de la vida en Cristo, la ley de Dios, los mandamientos, los derechos, las obligaciones de los miembros de la familia, un poco también sobre la comunidad, la política y la iglesia. Cosas muy importantes que nos van a ayudar a nosotros como catequistas a mejorar nuestros conocimientos. José Antón. ¿Qué tal, Luis? Nuevamente un saludo cordial. Pues sí, podemos ir entrando ya en materia y ver lo relacionado con el Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte, que es, como usted ya bien dijo, la vida en Cristo. A mí me llama la atención cuando está en mis manos el Catecismo de la Iglesia Católica, la importancia de que en cada una de sus partes siempre tiene un tema central, ¿no? O hay un elemento que es constitutivo de esa parte, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, que es el yo creo o nuestra profesión de fe, la clave es el credo, ¿no? En la segunda parte, donde se menciona o se habla sobre la liturgia, lo fundamental, lo medular son los sacramentos. Y en esta tercera parte, que es la vida en Cristo, la fe ya vivida, la parte más importante o lo medular de esto es precisamente los mandamientos. Y de eso vamos también a hablar ahora, ¿no? Sobre los mandamientos. Así, José Antonio, cuando hablamos de los mandamientos, y quiero comenzar con una pregunta que siempre está ahí, latente, cuando estamos con los padres de familia, cuando estamos con los chicos. Los mandamientos, ¿cargas o ayudas para mejorar la vida? Y yo pienso que son caminos para la salvación, más bien, ¿para ¿no? qué? Por medio de los cuales nosotros vamos a contemplar al Señor en toda su plenitud. Y para ello, por ejemplo, me gustaría remitirme a la pregunta que le hicieron a Jesús, esto que en la tradición muchas veces se llama el joven rico, ¿no?
cuando le dice, bueno, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna o para conseguir la vida eterna, ¿no? Y claro, y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Entonces, o más bien algo muy importante o un paso decisivo y fundamental en nuestra vida de cristianos, de creyentes, para poder contemplar cara a cara a Dios en la eternidad es precisamente cumplir los mandamientos, ¿no? Entonces, estos mandamientos no sería una carga para nosotros. Muchas veces a nosotros, con una mentalidad un poco posmoderna, y utilizaría un término por ahí medio complicado de las ciencias sociales, ¿no? Con una mentalidad donde no queremos reglas, donde no queremos referentes de autoridad, donde nosotros ya no queremos que nos digan qué es lo verdadero y qué no, y todo dependería de mi criterio subjetivo. Entonces, en un contexto de este tipo, en una realidad de este tipo, claro, los mandamientos se nos van a hacer carga porque pensamos que ellos coartan nuestra libertad, nos quitan toda esa predisposición de ser nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces vamos un poco más allá, creemos que los mandamientos son cosas impuestas de una cultura que tiene miles de años, que se dio en un contexto completamente diferente al nuestro y que por lo tanto están desactualizadas inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que los mandamientos más bien son aquellos regalos que el Señor nos ha dado para que nosotros vayamos abriendo cada uno de ellos y podamos descubrir ese tesoro maravilloso que el Señor ha colocado allí, ¿no? Entonces, con esto como introducción, yo quisiera que nosotros pensemos en algo. Cuando el pueblo de Israel es libre, cuando ya es libre de ese proceso de esclavitud que había acontecido en Egipto, ¿no? Y el pueblo ya se da cuenta que con la ayuda del Señor, el pueblo ahora ya es libre y va a la tierra prometida, etcétera. Entonces, allí es cuando el Señor les da los mandamientos. Antes no. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los mandamientos son para personas libres, no para esclavos. Los esclavos no necesitan leyes, porque la única ley, la única norma de convivencia, digámoslo así, es la que determina el jefe, el patrón, aquella persona que esclaviza. Entonces, en un contexto de esclavitud no se necesitan leyes ni normas. Pero en cambio, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, sí necesita leyes que rijan su comportamiento, que regulen su forma de actuar, tanto con Dios como con el prójimo. ¿Sí? Por eso nosotros cuando vemos esto de las tablas de la ley, ¿no? Donde están escritos los 10 mandamientos, se nos hablan de 2 tablas, ¿no? En una tabla están 3 mandamientos que nos hablan de cuál debe ser nuestra relación con Dios. Y los otros 7 que están contenidos en la otra tabla nos hablan de cómo debe ser nuestra convivencia y nuestra relación entre nosotros, entre los prójimos, ¿no? Entonces, en definitiva, los mandamientos son para personas libres. Son para personas libres y por lo tanto, como los mandamientos son para personas libres, los mandamientos en ningún sentido nos pueden esclavizar, sino que más bien nos ayudan a vivir esta libertad y a vivir la verdad. Usted ha topado un tema, José Antonio, muy importante, ¿no? Usted decía, los cristianos necesitamos básicamente estos mandamientos. Lo necesitamos porque obviamente hacen falta. Y yo digo, ¿no? Estamos viviendo hoy actualmente una pandemia y si no nos ponen ciertas normas, ciertas reglas, pues irresponsablemente seguimos saliendo a la calle, no utilizamos mascarilla, etcétera. Y en definitiva esto nos lleva a un contagio. Entonces, un poco comparando con los mandamientos, vemos que estas leyes, lo que usted acaba de decir es muy interesante y yo creo que los catequistas deberíamos asumir las palabras que usted nos dice como regalos,
los mandamientos como regalos para vivir la plena libertad de Dios y la plena libertad del hombre, José Antonio, porque obviamente nosotros necesitamos que algo nos regule, ¿no? Porque si no, la libertad se convierte en libertinaje, José Antonio. Sí, totalmente, totalmente, porque a veces yo recuerdo a uno de mis profesores que él me decía, incluso hasta Dios se ha puesto sus propias normas, ¿no? Sus propias reglas. O sea, todo está regulado, todo tiene o todo debe tener y tiene inclusive un marco en el cual yo me debo mover y en el cual yo me debo ubicar, me debo situar. Entonces, de esa manera, yo puedo darme cuenta que hay un otro, que hay otra persona igual que yo, con la misma dignidad, que merece lo mismo que yo quisiera tener. Es decir, si yo quiero tener respeto, si yo quiero tener vida, efectivamente yo respeto a los otros y no quito la vida de los otros. Si yo quiero, por ejemplo, que nadie robe mis cosas, efectivamente yo tampoco tengo que hacer eso con los otros. Entonces, de allí los mandamientos inclusive son pedagógicos, nos educan. Los mandamientos nos van señalando de una manera suave, digámoslo así, de una manera muy simple, muy sencilla, cuál debe ser nuestro comportamiento. Y por lo tanto, estos mandamientos son estas reglas, estas normas que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ver en ellos inclusive nuestra propia realización como personas, como hijos de Dios, como cristianos, como ciudadanos, porque los mandamientos, si nos damos cuenta, han imbuido a toda la sociedad, a todas las sociedades, a los marcos normativos, las leyes, etcétera. Los mandamientos se expresan también en estas realidades jurídicas en las que nosotros nos desenvolvemos, en las que nosotros estamos, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de no matar, eso está regulado en nuestras leyes. Entonces, en definitiva, los mandamientos no son tampoco cuestiones caducas que pertenecen a un contexto diferente al nuestro y que por lo tanto ya no son modernos y deben ser desechados. No, no, no. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que dice el catecismo sobre los mandamientos. O sea, cuando habla sobre los mandamientos nos dice que son prescripciones morales que resumen la ley antigua, pero que además prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben lo que es esencial. Esa es la tarea de los mandamientos y de cualquier ley, ¿no? Prohibir cosas que atenten contra la libertad de la persona y prescribir, es decir, también tratar de regular ya en un sentido más positivo las cosas que son esenciales, ¿no? Como tal. Yo decía algo, José Antonio, y ya un poco me quedó bastante claro también, ¿no? Porque yo preguntaba, ¿cuán actualizados están los mandamientos? Porque hay mucha gente que dice, no, ya no, pues hace 2000 y pico de años que pasó esto. Y con lo que tú mencionas, José Antonio, es algo que tiene pertinencia en este momento, que tiene pertinencia y que cada uno de nosotros como cristianos debemos de ir profundizando más, porque no solamente es como nos decían, ¿no? Tenemos que aprendernos de memoria para poder hacer la primera comunión, nos decían, o para poder hacer la confirmación, y tienes que saber, pero yo creo que nosotros como catequistas tenemos que ir profundizando y ayudándonos un poco en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ayudándonos un poco y viendo cuán pertinentes son en este momento, José Antonio. No, yo diría también algo, ¿no, William? Tú has tocado ese punto de la actualización de los mandamientos. Cuando yo iniciaba mi camino de catequista hace algunos años, alguien decía, nosotros ya no somos cristianos o no somos, del Antiguo Testamento. Por lo tanto,
los mandamientos están allá. Eso era para la gente del Antiguo Testamento. Ahora nosotros nos decía, somos cristianos de las bienaventuranzas. Entonces un poco como que confunde el hecho de decirnos esto, ¿no? A veces, en las formaciones. Por eso es que muchas veces no se forma, sino más bien se deforma. Y yo crecía con eso pastoralmente hasta que de a poco fui mirando, ¿no? Y siempre me quedó esto latiendo, porque obviamente nosotros como personas también tenemos una formación familiar. Y mi madre nos decía con mi abuelita, mi padre, respeten los mandamientos, amen los mandamientos de la ley de Dios. Ellos nos enseñaban y nos decían, bueno, esto nunca pasa de moda. Pero ya le digo, en este momento o en ese momento, no me quedé con eso, pero me preocupé en ir un poco profundizando las bienaventuranzas y tiene mucho de los mandamientos, quizás como basado en los mandamientos, José Antonio. Totalmente, totalmente, Luis. Y es que esta idea de contraponer los mandamientos a las bienaventuranzas es muy común. Yo lo he escuchado también en bastantes formaciones, porque se cree que ya nosotros no somos cristianos o parte del pueblo nuevo de Dios que se centre en este tipo de normas que fueron dadas en su momento y que ya están desactualizadas. Ahora lo que nosotros como cristianos de este siglo tenemos que hacernos eco o hacer eco es de las bienaventuranzas. No, no, no. Los mandamientos y las bienaventuranzas no se contraponen, no se contraponen. Tanto así que el propio catecismo, esto es lo maravilloso del catecismo, ¿no? Nos habla en el número 1716, que yo lo he anotado porque de aquí también yo pude sacar respuesta a varias interrogantes, ¿no? Es que las bienaventuranzas es verdad que están en el centro de la predicación de Jesús, ¿no? Entonces, el catecismo dice, con ellas, con las bienaventuranzas, Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham. Pero sí es lo mismo que pasa con los mandamientos. O sea, en los mandamientos también se recogen esas promesas, están allí presentes, ¿no? Claro que Jesús las perfecciona, ¿no? A las bienaventuranzas, ordenándolas no solo ya una posesión de la tierra, como los mandamientos estaban ligados a ello, ¿no? Sino en este caso al reino de los cielos. Pero no pierden vigencia. El propio Jesús le dice a este muchacho, ¿no? Cumple los mandamientos. O sea, Jesús no le dice, hombre, mira, yo voy a escribir unas bienaventuranzas aquí, van a salir de mis dichos, entonces estas sí debes cumplirlas y estas no. No sucede eso. Jesús, es imposible que se rechace la palabra de Dios en su totalidad, ¿no? Porque proceden de un mismo creador, de un mismo padre, entonces no hay contraposición allí. William, no sé si tienes algún comentario. No, yo simplemente pues ir aclarando poco a poco lo que José Antonio nos va mencionando y que es importante, ¿no? Que las bienaventuranzas recogen esa riqueza que tienen los mandamientos, recogen esa riqueza de las promesas que nuestro Padre Dios nos dio con los 10 mandamientos. Entonces, como tú decías, Luis, es importante que nosotros sepamos diferenciar bastante bien el profundizar los mandamientos que son, como decía José Antonio, caminos para llegar a Dios. Al iniciar nuestro programa tú decías si son cargas o son regalos, ¿no? Y José Antonio ya nos ha dicho, ¿no? Son caminos. Y a ese camino hay que irlo conociendo para que poco a poco vayamos nosotros llegando al objetivo. ¿El objetivo cuál es? Yo creo que es ser buenos cristianos, buenos seres humanos y apegarnos un poco más a Dios. Entonces, como decía José Antonio, los mandamientos están muy bien actualizados y creo que en este momento, precisamente en este momento, creo que nos cae como anillo al dedo mucho más que otros momentos, ¿no? Ya decías tú, Luis, tienen que ahora tenemos que procurar nosotros
hacer caso a las normas que nos están dando. Pues esto es lo que son los mandamientos, ¿no? Creo que es el marco referencial de todo cristiano. José Antonio, ¿qué otros aspectos podríamos tomar en cuenta de los mandamientos para los catequistas, ¿no? Obviamente usted nos ha hecho una amplia síntesis de lo que es y a dónde nos llevan los sacramentos, pero específicamente habrá, no sé, ciertos puntos que deberíamos tomar en cuenta, bueno, no solamente el catequista, sino también todo el cristiano, José Antonio. Sí, por ejemplo, muchas veces en la catequesis hay un cierto recelo en algunos catequistas más jóvenes. Yo ya tengo un poco de experiencia en este tema, pero hay un cierto recelo de también decir los mandamientos o de decirle a los chicos que se aprendan, porque esa es la palabra, aprenderse los mandamientos. Hay un recelo porque los mandamientos, muchos de ellos dicen, no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, etcétera, los noes, ¿verdad? Pero detrás de cada no hay un gran sí. Cuando yo digo no matarás, estoy diciendo sí a la vida. Cuando yo digo, por ejemplo, no darás falsos testimonios ni mentirás, estoy diciendo sí a la verdad. O sea, detrás de cada no hay un gran sí, un sí con mayúscula, que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pensemos inclusive cómo se conectan los propios mandamientos con el Evangelio, porque a veces se quiere hacer una contraposición allí, ¿no? Pensemos en el 8º mandamiento, no darás falsos testimonios o no levantarás falso testimonio ni mentirás, ¿no? A ver, en este mandamiento que se habla de no mentir, se está diciendo en un sentido también positivo sí a la verdad. ¿Qué nos dice Jesucristo sobre la verdad? Solo la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque la mentira esclaviza. La mentira esclaviza, pero la verdad nos da libertad, ¿sí? Y por eso Jesús se presenta como la verdad en plenitud, la verdad con mayúscula. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces Jesús aparece como la verdad y el tema de la verdad está siempre presente en la predicación de Jesús, en el propio Evangelio. Juan el Bautista muere por ser testigo de la verdad. Entonces, hay una conexión entre los mandamientos, pero también en el Evangelio, en la predicación de Jesús. Y yo creo que esto deben comenzar los hermanos catequistas, por ejemplo, a resaltar, ¿no? A resaltar esto de la importancia de los mandamientos para la vida del cristiano, que no son caducos y que son 10 aquí y en todo lugar del mundo. Porque también esa es otra mentalidad u otra tendencia de querer reducir los mandamientos a uno, al que me gusta, o voy a quitar este mandamiento y comienzo a hacer un catálogo de mandamientos a mi medida. Es mi catálogo, lo que yo creo. Entonces, a ver, en mi catálogo de mandamientos sí está no matar, pero sí decir un poquito de mentiras por allí. Bueno, sí está también esta idea de cometer actos impuros. No. O sea, yo tengo que ser, ahí sí, radical en este tema, porque yo no puedo seguir al Señor de una manera muy superficial, ¿no? No, que tengo que seguirlo completamente. Y, por ejemplo, cuando yo digo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, estoy diciendo sobre todas las cosas. Yo recuerdo que había un sacerdote que me decía, este mandamiento debería cambiar, amar a Dios sobre todas las cosas, y más bien debería ser dejarse amar por Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros interponemos muchas cosas al amor de Dios, ¿sí? Muchas veces ponemos cosas o barreras para que Dios como que no nos ame, digámoslo así entre comillas, ¿no? Y esa no debe ser la actitud de nosotros como cristianos, ¿no? Entonces, cuando yo digo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, eso implica desterrar todo tipo de idolatría, placer, dinero, todo tipo de cosas que quitan el lugar de Dios. Lo que usted decía, José Antonio, es una situación muy clara, ¿no? Ahora queremos disfrazar las cosas. Ahora queremos, una mentirita piadosa, no hay problema, hay que decirla nomás, no ha de ser pecado, ¿no?
Entonces, en este sentido, yo creo que lo que usted nos acaba de decir es algo fundamental para los catequistas. El atrás de ese no, ese sí grandioso, que implica la verdad, que implica la vida, que implica el mismo amor a Dios, el mismo amor a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, oír misa entera todos los domingos, implica pues que ir a la Eucaristía es asistir al culmen de la vida cristiana, que antes de ser una imposición debería ser una alegría, la alegría del cristiano. Hoy estamos pasando por situaciones muy difíciles cuando ni siquiera podemos acercarnos a los templos. Bueno, ahora ya algo se comienza a hacer, pero añoramos la Eucaristía. Entonces, atrás de cada mandamiento se va descubriendo una infinidad de cosas hermosas que Dios nos da para disfrutar plenamente de la libertad. Yo creo que cuando Jesús le dijo al joven rico, cumple los mandamientos o cumpliste los mandamientos, obviamente era como decirle, ¿eres feliz? ¿Fuiste feliz? Porque obviamente el agradarle a Dios nos lleva necesariamente a la felicidad, José Antonio. Totalmente, Luis. Y al lado de estos mandamientos de la ley de Dios, la ley de Dios no es cosa que el amor, la misericordia, ¿no? No es una ley de un padre malo, violento, que quiere complicarnos la vida, ponernos una zancadilla para que caigamos y etcétera, y un tipo más de cosas, no. Sino que son estas reglas que el Señor nos pone, como lo haría cualquier padre con su hijo, ¿no? Para que precisamente pueda tener una vida acorde con la dignidad humana, acorde con sus valores, con sus principios, etcétera. Entonces, estos mandamientos y cualquier tipo de reglas, todo padre amoroso las diera. Más bien, el padre que no ama a sus hijos los deja a la intemperie, o sea, libremente, perdón, y no le pondría ningún tipo de reglas ni de normas. Y ahí tenemos, por ejemplo, brevemente también los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Oír misa entera los domingos y fiestas de precepto, misa entera los domingos. Esto es importante, los domingos, no cuando me nace, no cuando yo creo, no cuando estoy de humor, no, los domingos, ¿sí? Confesarse, por ejemplo, una vez al año o en peligro de muerte, ¿no? Estos pecados mortales, comulgar por lo menos una vez al año en Pascua de Resurrección, ¿no? Abstenerse de comer carne o de ayudar cuando anda a la iglesia y ayudar a la iglesia en sus necesidades. Creo que estas reglas también, estos preceptos de la iglesia no se nos deben olvidar. Por un lado tenemos los 10 mandamientos, en definitiva, de la ley de Dios, que son aquellos regalos que nos da el Señor para nuestra felicidad, y por otro lado tenemos también los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que también son regalos para nuestra vida, para seguir profundizando en nuestra fe. Así es, José Antonio. William, vamos a una pausa musical. Dame un nuevo corazón. Los mandamientos nos hacen felices y pidámosle en esta canción al Señor que nos dé un nuevo corazón para acercarnos más a Él. Volvemos. Volvemos, queridos amigos, con su programa Catequistas en Acción. Recuerden ustedes también que estamos en nuestras redes sociales. Pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador, y también en Instagram, Catequistas Ecuador, para que vean y escuchen también los programas que de pronto ustedes quieran volverlo a repetir. Máxime que ahora hemos estado tratando estos 2 programas anteriores y con este tercero del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bien, seguimos pues con este tema muy interesante. Estamos hablando de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos, como decíamos, un poco corriendo con esto. Esto es algún rato la programación anterior. José Antonio nos decía, esto es muy largo. El padre Nelson también. Pero estamos tratando de dar los tips más importantes con el fin de que cada uno de ustedes, queridos hermanos, no solamente los catequistas, sino todos los que nos escuchan, sepamos que primero es un deber, después una obligación también, pero también es un gusto ir conociendo poco a poco lo que la Iglesia nos enseña.
lo que debemos saber, y muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque no estamos nosotros acorde, pues no vamos o no hacemos la lectura del catecismo. En este programa pues estamos hablando de los mandamientos también, y ya nos decía José Antonio, Luis también, que son unas normas de vida, un marco conceptual, digamos, un marco referencial que nos da nuestro Padre Dios para que nosotros primero procuremos ser felices, porque creo que los mandamientos que nos da nuestro Padre Dios es para acercarnos más a Él, y si nos vamos acercando más a Él, José Antonio, también nos da para que seamos felices. Creo yo que esa es mi concepción personal también, que los mandamientos que nos ha dejado nuestro Padre Dios es para que seamos felices. ¿Qué dice José Antonio? Totalmente, este manual de instrucciones, ¿no? Podemos decir para nuestra felicidad, que también serían los 10 mandamientos, son un regalo, y tenemos que verlo así, como un regalo de Dios para nosotros, sus hijos, para que en ese regalo podamos irlo descubriendo a Él, quién es Él, cuál es la voluntad de Él, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en mi vida. En los mandamientos podemos descubrir, por ejemplo, cuál debe ser mi comportamiento y mi actitud con mi prójimo, etcétera. O sea, si queremos verlo también desde ese punto, los mandamientos responden a todas aquellas preguntas existenciales también de nuestra vida, ¿no? O sea, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, tú eres un hijo de Dios, ¿sí? ¿Y de dónde vengo? Bueno, tú vienes porque eres una creación de Dios, tú eres creado por amor, el Señor te ama y tiene un propósito y una misión para tu vida. O sea, en estos mandamientos yo puedo descubrir fuertemente cuál es el querer de Dios para mi vida, para la creación, qué propósitos tiene, etcétera, ¿no? Entonces, los mandamientos no hay que tenerles miedo, no hay que tenerles miedo, no hay que tenerles recelo, no debemos acercarnos a ellos y sobre todo vivirlos sin prejuicios, creyendo que en ellos vamos a encontrar también la libertad plena, esa libertad de la que podemos gozar los hijos de Dios, pero sobre todo debemos reconocer que los mandamientos también son palabra de Dios, y como palabra de Dios tienen que hacer eco y tienen que resonar en mi corazón y en mi ser constantemente. No puedo olvidarme yo de eso, porque a veces creo que los mandamientos serían como un apéndice de, no sé, del catecismo, etcétera, ¿no? Y no es así. Los mandamientos también son palabra de Dios, y como palabra de Dios tienen que ser también vividos y venerados como el Señor quiere que se haga siempre con su palabra. Ahora, José Antonio, la parte medular, los mandamientos, pero alrededor de esto también están los deberes y obligaciones de los miembros de la familia, ¿no? Como usted lo acabó de decir, si pensamos en el prójimo, los mandamientos nos ayudan. Pero también esto conlleva a tener deberes, a tener obligaciones de todos los miembros de la familia a nivel personal y también comunitario, José Antonio. Sí, totalmente. Y sobre todo, Luis, en este tiempo de pandemia creo que nos vendría bien volver a recordar cuáles son los deberes tanto de los hijos como de los padres, porque eso podría ayudar a tener una convivencia más cristiana, más según el querer y la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el catecismo se nos habla en esta tercera parte también de los deberes de los hijos. Y en los deberes de los hijos, evidentemente, se habla del respeto. El respeto que debe haber, tanto de los hijos hacia los padres como también entre hermanos. Es un respeto que nace y se nutre del afecto natural, nacido del vínculo, ¿no? Del vínculo en el cual se ha creado un nuevo ser, en este caso de un vínculo por medio del cual papá y mamá se juntaron y fruto de ese amor, fruto de su relación, tienen un hijo como tal, ¿no? Entonces, este hijo tiene que tener o debe tener respeto para los padres, ¿no? Una piedad filial, dice el catecismo, ¿no? Gratitud por este don de la vida,
por el amor, por el trabajo, ¿no? Porque han traído a sus hijos al mundo y los ayudan a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia, ¿no? También se nos habla de la obediencia que debe haber, de la obediencia que deben tener los hijos para con los padres. Esto es algo a veces muy complicado en nuestros hogares cristianos, porque muchas veces nosotros como hijos podemos creer que lo que nos dicen los papás es simplemente con el afán de aburrirnos o inclusive por querernos hacer un daño a nosotros, ¿no? Y no es así. O sea, es tan grande el amor de los padres, y aquí se ve reflejado también el amor de Dios en estos padres, que precisamente quieren guiar a sus hijos por el camino del Señor, por el camino de sus mandatos, ¿no? Con docilidad, con obediencia. Y el propio catecismo lo recalca también, ¿no? En el número 2217, por ejemplo. Allí se dice que mientras viven en el domicilio de sus padres, el hijo o los hijos deben obedecer en todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Entonces, la obediencia tiene que ser importante por parte de los hijos. Pero el catecismo añade algo. Pero si el hijo está persuadido en conciencia, evidentemente esa conciencia moral yo la tengo que ir formando. No es una conciencia que me lleva a decir cosas que no están en sintonía con la escritura, con lo que la iglesia nos enseña, con la conciencia moral, etcétera, ¿no? Con todo lo que hemos aprendido, los valores, los principios. Entonces, esa conciencia para dar un juicio, un criterio, tiene que estar formada con estas categorías que antes acabé de mencionar. Entonces, el catecismo dice, pero si el hijo está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla, no debe seguirla. Miren lo maravilloso y lo avanzado que es el catecismo de la Iglesia Católica en este punto. O sea, no es como a veces nosotros decimos, no, es que mi papá que vende una cierta sustancia sujetas a fiscalización me obliga a que vaya a vender en tal sitio porque si no tal cosa me va a pasar. No, no, no. Tú estás obligado en conciencia que eso es moralmente malo y por tanto esa orden no se debe obedecer, no se debe obedecer. Y así tantos ejemplos más, ¿no? Que muchas veces los hijos dicen, no, es que yo lo hice porque mi papá me dijo que lo haga. No, hombre, pero tú tienes una conciencia formada y tú también puedes discernir y llegar a la conclusión de decir, esto que mi papá me pide no es moralmente aceptable. Esto no lo puedo realizar, ¿no? Yo conozco muchos chicos cristianos de grupos juveniles que dicen, sí, pero es que mi papá me invita a tomar con él. ¿Qué hago? Es que él me dice y yo tengo que obedecer. No, en eso no puedes obedecer. Si eso crea un conflicto, pues bueno, tenemos que ver la forma de cómo aliviar esa o subsanar esa situación, pero tú no puedes obedecer una orden de tal magnitud, ¿no? Finalmente, en esta parte de los hijos, también hay algo que me parece maravilloso del catecismo, porque señala que la obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, ¿sí? Pero no el respeto, sino que este permanece para siempre. Mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, con sus errores, con sus equivocaciones, pero siguen siendo mis padres y ellos merecen mi respeto y también mi consideración. Y cuando ellos estén en una situación crítica de enfermedad o de vejez, yo también tengo que velar por ellos, porque esa también es mi responsabilidad como hijo, ¿no? Y claro, y aquí podemos mencionar otras cosas, por ejemplo, la educación en la fe, que es una responsabilidad también aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los padres tienen que educar a sus hijos en la fe, en los valores primordiales los valores primordiales de lo que la Escritura nos señala, nos indica, ¿no? La responsabilidad de los padres, por ejemplo, con la manutención también de los hijos, ¿verdad? Entonces los padres tienen una gran responsabilidad. Pero algo también que me gusta del catecismo es que habla del ejemplo, ¿no? De este ejemplo que los padres tienen que dar a sus hijos. Esto es lo mejor que pueden dejar como legado, creo yo, los papás a sus hijos. Un buen ejemplo, porque eso hará que sus hijos en el futuro sean buenos cristianos y buenas personas.
Sí, además yo digo, siguiendo en esta misma tónica que decía José Antonio, hay que también ver que los hijos contribuyen al crecimiento de los padres en la santidad. Nosotros como hijos también somos partícipes de que nuestros padres lleguen a la santidad. Todos y cada uno pues debemos ayudarles de una u otra manera. Y ya decía José Antonio, ¿no? El respeto no se pierde. Quizá la emancipación de los hijos se van y dejan, pero el respeto y creo que yo, la obediencia también, siempre y cuando, como decía José Antonio, con conciencia, siempre y cuando haya con conciencia. Y esas son las cosas que, la riqueza que tiene el catecismo, ¿no? Porque de una u otra manera nosotros damos todo como implícito, ¿no? Decimos esto y damos como implícito y el ir desmenuzando poco a poco estas cosas que de una u otra manera nos hacen crecer y formarnos no solamente como hijos, formarnos como padres también. Entonces, en este sentido, los mandamientos considero yo que nos ayudan a unirnos también, no solo con nuestro Padre Dios, sino a unirnos con nuestros hermanos, con la gente que está al lado nuestro, Luis. Y una cosa, ¿no? Es importante lo que José Antonio decía sobre la familia, sobre los padres, sobre los hijos. Y es justamente el hecho de que cada uno tiene algo que hacer, tiene algo que cumplir. Y qué bonito que los catequistas escudriñemos y profundicemos estas partes fundamentales para nuestra catequesis, porque obviamente si nosotros vamos mirando los catecismos locales, los catecismos con los que los catequistas vamos trabajando día a día, pues hay mucho de esto, ¿no? Y qué mejor que podamos primeramente profundizar nosotros para nuestra vida, nuestro conocimiento, y que podamos tener una metodología adecuada para poder transmitir toda esta riqueza que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en esta parte que es hermosa, ¿no? Las obligaciones, los deberes, los derechos de los miembros de la familia, José Antonio. Así es, Luis. A mí, por ejemplo, y aquí les puedo dar una idea, ¿no? Me gustaría mucho que en algún momento se pueda hacer un taller para padres, para hijos también, a partir de estos números del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, es decir, ponerlo al catecismo ya en acto, ponerlo al catecismo ya a trabajar como tal, ¿no? En el terreno práctico, porque a veces una de las cosas que se acusan al catecismo es de que es muy elevado, de que es un catecismo que no se puede entender, etcétera, ¿no? Y yo, como lo estoy viendo, el catecismo, claro que se puede entender muy bien, ¿no? La importancia de no acercarnos con ese prejuicio, ¿no? Con ese prejuicio. Y sí, efectivamente, en esta tarea de padres, hijos, de una sociedad cada vez más arraigada en los valores cristianos, es tarea de todos. Es tarea de todos, depende de todos nosotros. Los mandamientos ya son ese punto de partida, los mandamientos ya son esos elementos que me indican a mí por dónde debe ir, por dónde se debe direccionar la vida del cristiano, del creyente, y ahora ya depende de nosotros aplicarlos en nuestra vida práctica y en nuestras relaciones como tal, ¿no? Yo quisiera nomás terminar esta parte, ¿no? Señalando que esta parte, me refiero a esta parte que estamos profundizando como tal, tanto de padres e hijos, de los deberes, obligaciones, que los papás también tienen la obligación de educar en la fe católica, ¿no? De educarlos en la fe, y eso no se les debe olvidar nunca. Y esa educación en la fe implica también orar juntos, orar en familia, vivir esto que yo llamo la liturgia constantemente, donde se dé gracias a Dios, donde se lea la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Esta liturgia de la casa. Entonces, aquí tienen un papel importante los papás, ¿no? Los papás en el hogar. Así es, José Antonio. Y bueno, luego viene
un poco así someramente la comunidad política y la iglesia. Obviamente no podemos abarcar todos los temas porque el catecismo es muy rico, muy grande. Y yo creo que en la profundización día a día es donde nosotros vamos a encontrar todavía más riqueza de lo que nosotros les proponemos. José Antonio, la comunidad política, la iglesia, la pobreza. ¿Cómo concibe el catecismo estos aspectos? Sí, por ejemplo, para entrar en estos temas siempre es importante darnos cuenta que la Iglesia habla de la dignidad de la vida humana, ¿no? Una dignidad de la vida que debe ser respetada y protegida, ¿no? De manera absoluta desde el momento de la concepción, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y termina con su fin natural, ¿no? No puede ser violentado ese proceso. Y ese es el punto de partida, el ser humano. Cuando nosotros queremos hablar de esta comunidad política y de todo lo demás, obligatoriamente tenemos que remitirnos a la persona, a ese punto clave, nodal, ¿no? Para de allí sí darnos cuenta qué es lo demás. Si no tenemos claridad en la persona humana, y no la ubicamos en su medida justa, lo demás estorba, ¿no? Lo demás está por añadidura, está de más. Y yo quisiera, antes que entremos a esto, decir cosas breves. Lo primero, nosotros cuando escuchamos que un pastor de nuestra iglesia, un sacerdote o un obispo alza su voz frente a una situación de injusticia, una situación caótica que vive el país, lo primero que nos viene a nosotros a la mente es, ya se está metiendo en política, ya están metiéndose en política la iglesia. La iglesia no debe intervenir en política. Y no nos damos cuenta que la iglesia interviene cuando está en juego precisamente la dignidad de la persona, cuando está en peligro la vida humana. Entonces, allí interviene la iglesia de su misión profética, para eso la fundó el Señor. Y la iglesia no puede ser cómplice de estas situaciones. Y claro, y cuando nosotros vemos eso, lo primero ya, un cristiano, la iglesia se está metiendo en política y no debe ser así. No, es que la iglesia tiene que intervenir cuando la vida humana está en peligro. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros cuando hablamos de la comunidad política, muchas veces centramos esto o lo reducimos a un plano puramente partidista, y ahí viene el peligro. No debe ser así. La comunidad política es más amplia, implica el trabajo conjunto, inclusive de todas las personas, no es solamente, no se refiere a un partido político o algo como tal, ¿no? Sino que implica y se refiere también a la organización del Estado, a cómo nosotros nos queremos organizar en sociedad como tal, ¿no? Darnos nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestras constituciones, las personas que queremos elegir a los cargos populares, etcétera, ¿no? Y aquí la iglesia, claro, habla que esta comunidad, que los que tienen la autoridad en esta comunidad política deben tener siempre presente a la persona humana, ¿no? Y la iglesia también habla de esta diversidad de regímenes políticos, y la iglesia señala que es legítima, con tal, dice la iglesia, que se promueva el bien de la comunidad. Es decir, aquí puede haber un sistema de tal características persona, y todo tiene que estar también al servicio de la persona. Si no es así, eso es algo que atenta contra esa dignidad, ¿no? Contra esa dignidad. Y yo quisiera aquí hacer una reflexión rapidísima. Miren, yo no sé, yo he estado por ahí investigando un poco, pero a veces a mí me asusta un poco los debates en los que estamos entrando en el Ecuador, ¿no? Y uno ve en las redes sociales a veces estas actitudes de odio, que el político es esto, que este hombre es esto, y se escuchan tantas cosas de corrupción que inclusive puede en nosotros despertar cierta apatía política, ¿no? Cierto rechazo a nuestros gobernantes. Pero miren, queridos hermanos, yo no había visto esto en mis pocos años que tengo, muchos, no sé, pero yo no había visto una situación así tan conflictiva, donde se pide pena de muerte, donde se quiere ya aplicar la violencia y la venganza por mano propia, etcétera, ¿no? Eso nos tiene que hacer reflexionar. Y por eso la comunidad política
tiene que también tiene que virar sus ojos o tener sus ojos fijos en el Señor para no corromperse. Yo creo que eso también es importante. Aquí no podemos decir que aplica este principio, aquí no se está violentando la laicidad, sino que también una comunidad política tiene que voltear los ojos a Dios, ¿no? A los ojos a Dios. Y la iglesia pues está político, ella tiene que alzar su voz, es su obligación hacerlo, sobre todo cuando está en peligro la vida de los más indefensos, de los más pobres. Sí, importante lo que nos dice José Antonio, más que nada porque nosotros somos los que formamos parte de esta sociedad y como ser parte de la sociedad, como somos parte de este mundo, pues asusta, como dice José Antonio, tantas cosas que han llegado a la violencia, tanto maltrato a los niños, tanto maltrato a las esposas, a los esposos, a los seres humanos. Y muchas veces entramos ya también, como dice José Antonio, a ofender a nuestros pastores. Creo que de una u otra manera somos parte de la sociedad y tenemos que levantar la voz. Levantar la voz no significa que haya violencia, sino que nosotros también, si vamos conociendo estas cosas, pues nosotros cada uno como catequistas, como servidores de la iglesia, tenemos también que formar parte de toda esta sociedad que ayude a que se vaya mejorando poco a poco, Luis. Así es, Willy, es importante, ¿no? Y la iglesia, por lo tanto, si los catequistas somos parte de la iglesia, también estamos llamados a concientizar a la gente, no a, qué sé yo, a tratar de formar otro partido político dentro de la iglesia, sino más bien a guiar a la gente también su responsabilidad con la sociedad, su responsabilidad como la comunidad, con la comunidad, porque a veces también somos quemiportistas, con tal de que a mí no me llegue lo malo, entonces allá el resto, ¿no? Cuando nosotros partimos de un mismo Padre Dios que nos ama a todos y la salvación se hace comunitaria, José Antonio. Sí, totalmente. Y es que en esta comunidad política nosotros somos responsables también de lo que acontece y lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, pienso yo en el propio voto que nosotros administramos o cuando vamos a sufragar, ¿no? Muchas veces tomamos esto muy a la ligera, no meditamos, no reflexionamos. Y esta comunidad política tiene que expresar el sentir de la ciudadanía, de nosotros, ¿no? Como tal. Y muchas veces no sucede eso, no sucede. Y claro, y ahí vienen esos conflictos, esos desfases. Muchas autoridades también actúan más bien desde el lado del autoritarismo, creen que la autoridad se gana a punta de miedo, y no nos damos cuenta que esto tiene que ser algo que refleje nuestro sentir y a veces no sucede lamentablemente, ¿no? Ojalá que nos demos cuenta que en la construcción de esta comunidad política debemos hacernos responsables todos debemos contribuir a que ella mejore, ¿no? Y en esta comunidad no podemos, como yo lo decía, olvidarnos de los más necesitados, de los pobres, de los que sufren, de aquellos que tienen múltiples necesidades. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando mucha gente muere de hambre. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando mucha gente tiene con qué subsistir en sus cosas más básicas, ¿no? Y yo creo que debemos concientizarnos cada vez más en esta situación. Así es, José Antonio, William, estamos ya llegando a la finalización ya de nuestro programa. Siempre, qué gratificante es, José Antonio. Usted nos abre muchas luces a todos los catequistas
para que podamos escudriñar, para que podamos estudiar, para que podamos profundizar y sobre todo concientizarnos de la importancia del catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Su palabra final, José Antonio, su mensaje y obviamente reiterándole la invitación para terminar con la cuarta parte la próxima semana del Catecismo de la Iglesia Católica. José Antonio. Yo quisiera agradecerles a ustedes, Luis, William, al Padre Nelson, aunque no se encuentra en este momento con nosotros, pero quisiera agradecerles y animarles también a este trabajo muy hermoso que para mí es Radio Católica Nacional y sobre todo la labor que ustedes están desempeñando no es cualquier cosa, es un trabajo muy grande, esto implica mucha preparación, implican también horas de desvelo, pero aún así ustedes están contribuyendo a la edificación del reino y de la iglesia. Yo les quiero agradecer en este momento a ustedes y animarlos también a todos nuestros hermanos a que sigan en la sintonía de Radio Católica Nacional para que podamos juntos disfrutar al máximo y en la medida de lo posible del catecismo de la Iglesia Católica. No me queda más que despedirme y desearles una excelente semana a todos ustedes con la bendición de Dios. Gracias, José Antonio. Willy. Sí, pues agradecerle nuevamente a usted, José Antonio, un abrazo a la distancia, al Padre Nelson, nuestro compañero de programación, pues que ojalá ya le tengamos la próxima semana con nosotros. Y claro, animarles también, como dice José Antonio, a que cada uno de nosotros escudriñemos el catecismo, escudriñemos las escrituras para edificar un mundo mejor, un mundo que sea más justo y más humano. Es difícil, es complicado, pero podemos hacerlo. También decirles que se cuiden, cuidémonos cada uno de nosotros, que esto vaya pasando, que esto vaya mejorando, pero es con la colaboración de todos. No me queda más que pedirle al Señor y la Virgen Santísima que les bendiga siempre, que les cuide y que tengan una linda semana. Y no se olviden, seamos buenos como el pan. Soy William Obando, buenos días. Así es, amigos oyentes, yo también me despido de todos ustedes, no sin antes decirles cuál es la tarea para esta semana. Leamos la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Profundicemos un poco, miremos estos aspectos que hemos tratado el día de hoy y van a ver qué riqueza tan inmensa ustedes van a obtener cuando se profundice el Catecismo con la Sagrada Escritura en la mano. Soy Luis Obando, un abrazo para todos, buenos días, Dios les bendiga.